Estos días estuve leyendo el famoso libro de Miyamoto Musashi y no estoy hablando de Vagabond. Y me dirás, pero Miyamoto Musashi no es el prota de Vagabond y solo existe en la ficción. Y yo te diré, querido suscriptor, que esto no es así. Miyamoto Musashi fue de hecho una persona como tú o como yo. De hecho, de la vida de esta persona es que el autor de Vagabond se basó para crear su obra. Solo que como vivió hace mucho tiempo y no es una vida bien documentada, da origen para poder jugar con ella. Pero bueno, de eso no venía a hablar hoy. Hoy vengo a hablar del libro que en sus últimos años de vida un viejo Miyamoto Musashi escribió en la montaña. Con el fin de explicar mejor el arte de la espada, aunque en el mismo libro existen pasajes filosóficos y ciertas frases que pueden servir mucho para meditar y pensar. Es por eso por lo que hoy vamos a ver algunas de estas enseñanzas que Musashi dejó en su libro. Pero antes no olviden suscribirse si no están suscritos y de seguimiento a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Sin nada más que decir, empecemos. Me parecía un poco feo saltar directo al libro sin hablar un poco del autor. Ya tengo un video hablando de él, así como de Thorfinn y de Guts, pues los autores de estos mangas se basaron de personajes de la vida real para crear estas obras. Pero aunque tenga este video, quisiera hablar un poco de él en este. No de forma tan extensa como lo hice en el otro, pero tal vez dar un poco de indicios y saber un poco de conocer esa persona que fue en la vida real y no basarnos solo en el que vimos en el manga para entender por qué es que escribe este libro y por qué es importante. Nacido en marzo de 1584, aunque esta fecha no es muy exacta, pues para su cálculo se utiliza la del libro de los 5 anillos, del que hablaremos más adelante, donde él da a entender que tenía aproximadamente 60 años, lo cual genera la duda, más aún sabiendo que no es verificable, pues en esa época no habían actas de nacimiento como lo puede ver a día de hoy, pero por opinión general se suele tomar esta fecha como la más verídica, por así decirlo. Miyamoto tuvo una infancia difícil, pues su padre desapareció y su madre había fallecido. Debido a eso fue puesto en tutela de un sacerdote que era tío materno suyo, el cual lo instruyó en el camino samurái que marcaría gran parte de su vida. Es descrito como un joven de carácter tumultuoso y gran fuerza de voluntad. Poco más hablaré de su infancia y juventud, pues para fines de este video no lo veo necesario. Mejor pasemos a hablar de sus últimos años de vida, pues es ahí donde crea su libro. En 1642 Musashi sufrió ataques de neuralgia, los cuales fueron indicios de su vida de enfermedad. Para el año 1643 se retiró a una caverna llamada Arvingando en el norte del Hato para dedicarse a la contemplación. Es ahí donde como ermitaño escribiría su libro, el cual terminó para el segundo mes de 1645 y para el quinto mes presintió su muerte, dejando sus pertenencias y una copia del libro a su discípulo más cercano. Tras esto, tras unos varios días partiría de este mundo a un lugar mejor. Una vez dada esta pincelada de su vida, pasemos a hablar de lleno a su libro. Como dije antes, el libro de los 5 anillos nace de estos últimos meses de la vida de Musashi, donde buscaba plasmar sus meditaciones y experiencias, tanto del ámbito de la espada y los duelos que tuvo en su vida y todas las estrategias que usó en los mismos, estrategias o meditaciones que, como veremos después, no solo sirven para la guerra, sino que poseen un fin más allá del duelo de las espadas y que pueden funcionar de la vida cotidiana de cualquier persona de este mundo, ya que al ser meditaciones desempeñan un papel importante en el conocimiento propio y desarrollo personal, y a su vez este se enfoca en principiantes y las personas que desconocen del arte de la espada, haciendo que esto sea de mucha más fácil lectura para la gente que desconoce como yo. Así que más que un libro de cómo funciona la espada y sus mecánicas, las cuales sí desarrolla, como el mismo autor señala, este libro sirve como una vía o camino de cómo vivir de acuerdo con el arte marcial. Ahora bien, ¿por qué los 5 anillos? Bueno, esto deriva de los 5 apartados del libro que representan los 4 elementos y el vacío, siendo en cada uno de estos donde desarrolla diferentes tipos de ideas, desde su capítulo de tierra donde explica los lineamientos de sus tácticas, pasando por el agua y el cómo forjarse el cuerpo y alma, o en fuego y viento donde en uno explica las tácticas que deben aplicarse en un duelo y en el otro critica las tácticas que enseñan en las otras escuelas, para llegar al vacío, siendo el más corto de todo el libro, pero a su vez el que considero más complejo, pues es el que da más posibilidades a la autocrítica y al desarrollo de pensamiento. Así que, sin más rodeos, pasaré a las enseñanzas, las cuales tomé del capítulo viento y del capítulo vacío. Musashi hace la connotación basándose en la pelea, pero da ejemplos cotidianos para lo mismo, pues no es de maestros el ir rápido, porque como bien lo dice el maestro, quien corre se propone, a tropezar se dispone, pues no es bueno el hacer todo deprisa, se pierde la serenidad y la calma, con ella la inteligencia de ver más grande el panorama que se desea abarcar. Al trabajar rápido se puede perder el objetivo que se desea y hace que el trabajo sea
uno mal hecho. Es como cocinar. ¿Deseas un plato crudo y sin sabor o deseas uno que esté en su punto y con muchos sabores? Hay que darle el tiempo que es debido a las cosas y no ir prisa, pero a su vez no se puede caer en la lentitud, que, como la rapidez, son amigas de un trabajo mal hecho. Pues como lo explica Miyamoto, aunque parezca que los maestros vayan lento, estos nunca se retrasan. Siempre van con un ritmo. Lo mismo debemos hacer en nuestras vidas. Ir a un ritmo igual siempre, con el cual podamos avanzar a cumplir nuestras metas. ¿Qué importa si el prójimo ya tiene eso que queramos? O a más temprana edad ya es famoso. Lo importante es compararnos con nosotros. ¿Hemos mejorado? ¿Qué tan lejos estamos de ese punto de partida? Esto es algo que debemos preguntarnos siempre. Y mira que lo puedes comparar con gente que conozcas. ¿Cuántos se hacen propósitos? ¿Cuántos dicen que mañana cambiarán y no cambian? Esto es un poco lo que dice este apartado. No importa mucho el avance, solo que no te quedes atrás. Miyamoto le hace una crítica a los demás dojos, a las demás escuelas, en el tema que hay muchas escuelas que guardan sus técnicas secretas, que hasta atacan a aquel que las revele, aquellas técnicas que supuestamente dan la clave del éxito en una batalla. Es entonces cuando él cuestiona y critica: ¿de verdad existen técnicas ocultas en el duelo de espadas? ¿De verdad hay algo que se deba de mantener oculto? Porque hay alguien como él que siempre estuvo dispuesto a enseñar, escondería secretos así. ¿Existe de verdad la clave del éxito? Y si existe, deberíamos creer que la gente que anda por ahí autoproclamándose conocedora de ese secreto y que busca un beneficio de revelar ese secreto, ¿es en verdad alguien que está ayudando? Esto no solo en las escuelas, sino que se puede ver en el mundo contemporáneo. De verdad, toda esta gente que sale vendiendo cursos y diciendo que así va a ganar dinero fácil y todo eso, es de verdad. Como lo decía Miyamoto, no diré nombres, pero solo quiero que las nuevas generaciones tengan criterio propio y que sepan diferenciar de las estafas y de cuando alguien quiere hacer el bien. Es un apartado donde Miyamoto muestra sus pensamientos más íntimos de cómo piensa que debe vivir un ser humano. Pese a que no concuerde con algunos, bastantes de estos se me hacen interesantes, pues revelan este apartado de Musashi más empático y comprensivo con los demás, pues entre sus líneas habla de temas como no buscar el placer propio ni el beneficio propio, habla del egoísmo que eso conlleva, a su vez habla de que no se debe depender de otra persona y ese deseo se debe aprovecharse con facilidad de los demás, que se debe reprimir. No pensar en ti y pensar más en los demás, pero sobre todo el que considera más importante. No hay que arrepentirse de ninguna acción pasada. Jamás lamentaré nada que he hecho. Duro, pero cierto. Pues es con estas acciones que vivimos en el presente que tenemos. Justo con esto da el mejor consejo. No envidiar a los demás y no quejarse del mal propio, sino trabajarlo. En fin, este video lo disfruté bastante, así como la lectura del libro de Musashi, que recomiendo bastante a los fans de Vagabond y a la gente que le gusta este tipo de lecturas introspectivas. Espero les haya gustado el video. La verdad me gustaría mucho que me comentaran qué cosas le llamaron la atención o no conocían en general sobre este libro. Así también quisiera que dejaran personajes o algún tema en específico que quieren que desarrolle para un futuro video. Sin nada más que decir, yo soy un random de internet y me despido. Hasta la próxima. Mayonesa, ya se bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se le subió pronto a la cabeza. Suscríbanse para más videos.